Nos hemos acercado hasta el Colegio de Arquitectos de Palencia, que en el fondo es un apéndice del Colegio de Arquitectos de León, para presentarles al nuevo presidente, a quien ejerce desde hace un tiempo la representatividad del todo el sector aquí en Palencia. Él es José Luis Herrero. Lo primero de todo, enhorabuena. Muchas gracias. ¿La enhorabuena o el pésame? Porque en estos casos que son cargos pues de representatividad de mucha gente, supone una responsabilidad, supone una carga, quita tiempo, no compensa económicamente. Pero todo tiene su cara y su cruz. Entonces tiene la parte bonita de que estás representando y la parte de cruz, que es un esfuerzo que no alcanza a remunerarse, pero bueno, la satisfacción de que haces una labor que crees o entiendes o tratas de que vaya en beneficio no solamente del colectivo tuyo, porque al final esta labor que haces en favor de tu colectivo de compañeros arquitectos también repercute en la sociedad. Hombre, los arquitectos piensan en el beneficio de la sociedad, en la habitabilidad y funcionalidad. Sí. Ese para mí es el objetivo fundamental. O sea, es en parte una suerte y en parte cara y cruz. Alguien tiene que hacerlo. Sí. Es un cargo que va cambiando cada 2 años, si no me equivoco. Bueno, antes era cada 2, ha aumentado, ¿eh? Ya me lo han aumentado según he entrado, me ha dicho, ahora 3. Bienvenido. Pues muchas gracias. Claro, toca enfrentarse a retos. Entiendo que además el de la arquitectura es un sector que tiene además distintas vertientes. Es muy complicado y seguro que hay muchos, pero bueno, ¿cuáles serían los principales retos, las principales necesidades de estos profesionales? El tema es muy extenso. La principal necesidad, pues mira, me gustaría que, por ejemplo, todos mis compañeros, que la mayor parte de ellos, una gran parte, el trabajo que tienen es muy escaso, que pudieran tener más trabajo. Ese quizás sea uno de los retos internos del colegio, pero claro, aunque sea un reto propio del colegio, es muy difícil materializarlo porque tú estás enlazado en una sociedad, y si esa sociedad no avanza ofreciendo más trabajo, va a ser muy complicado. En cualquier caso, el otro reto, y yo creo que es fundamental, es que ese trabajo que que hagan nuestros compañeros sea lo más humano posible, esté lo más cercano posible a las personas. Eso es uno. El otro, claro, ya tampoco está en tus manos, pero como ves, al final hay retos que tú puedes empujarlos, pero no siempre están en tus manos. El que sí puede estar en nuestras manos, y que creo que podamos hablar un poco al final, es las cuestiones energéticas que están a la vuelta de la esquina, que hay que impulsar y que desde nuestro colegio se puede hacer bastante labor. Ese es el reto, para mí, uno de los más importantes, aparte de los aspectos humanos de la profesión. Bueno, es un tema muy candente y efectivamente, luego lo abordaremos. Estaba pensando, José Luis, la carga de trabajo viene condicionada obviamente por los encargos, por el volumen de obra pública y privada. Sí. El volumen de obra pública en los últimos años no lo hemos visto incrementarse precisamente, y de obra privada, ¿no? de empresa privada que emprende y decide poner en marcha un edificio, hacer una construcción, tampoco. Quiero decir que todos tenemos muy presente la gran crisis económica de 2008-2009, pero de alguna manera sigue coleando, y el sector, aunque ha podido recuperar en parte porque hubo un gran bajón, no sé hasta qué punto realmente con lo que se está haciendo se cubre ese espectro de necesidades de la población y, por otra parte, de necesidad laboral de los profesionales de la arquitectura. Dos aspectos. Las necesidades de la población. El tema de la población de la vivienda, que es el punto fundamental, tiene dos vertientes. La renovación de los edificios ya obsoletos, antiguos, y que desaparece, y el reciclaje, por así decir, de los ya existentes, la rehabilitación. La rehabilitación está adquiriendo cada vez más importancia. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Tú vete a comprar una vivienda nueva, 200.000. La vieja, 100.000. Y con unos arreglos, pues tienes una vivienda buena, que puede estar bastante cómoda, confortable, pero te has gastado menos dinero. Es la razón por la cual la rehabilitación ha crecido, cosa que hace años, habiendo edificio nuevo, ¿para qué quieres uno viejo? No te vas a complicar la vida. Porque si compras una casa vieja, tienes que arreglarla, tienes que hacerte medio promotor, medio constructor, tener mucho contacto con todos los oficios, pelearte con ellos, coordinarte con ellos. Es un esfuerzo gigantesco, que la gente se da cuenta de la importancia y el esfuerzo gigantesco que tiene cuando entra en ese proceso de rehabilitación. Antes ni se lo imaginan. Claro, precisamente las ordenanzas municipales, hablábamos de que la administración está para velar por el cumplimiento. Las ordenanzas limitan, son un condicionante para cualquier proyecto que se vaya a desarrollar.
Hablamos de ordenanzas municipales, pero sí, claro, nos llegan también otras normas regionales, nacionales, europeas, que son las que nos condicionan, y en aspectos como lo que comentaba antes, en el energético, en la accesibilidad también, que cada vez se ha ido concienciando más y se ha ido transformando todo lo que tiene que ver con la normativa, ¿no?, en ese aspecto. ¿Hasta qué punto toda esa normativa limita y, sobre todo, cómo lo estamos encarando? Porque nos están imponiendo, incluso, por decirlo de alguna manera, ciertas cosas, y no sé si estamos yendo a rebufo. Bueno, en tema de la normativa ha habido un cambio terrible justo antes de la crisis. En el año 2004, 2002, 2005, por ahí, empiezan a aparecer normas nuevas cada 2 por 3, algunas con conceptos anteriores pero actualizados, y es un momento horroroso para la profesión, porque en aquel momento es cuando más trabajo había en todos los estudios tenían trabajo. Al mismo tiempo tienes que ponerte al día con la normativa que no son 2 folios, que son verdaderos mastodontes que tienes que estudiarte, que tienes que ponerte al día. Al tiempo que haces el proyecto tienes que ir cumpliendo la nueva normativa, tienes que irla justificando. No es una norma, es una colección de normas muy grande. Fue una auténtica locura aquella época. Más de un compañero lo oías comentar y dice: no me he divorciado por los pelos, porque no hace vida, no hace convivencia como debiera de ser. Es decir, ha sido un momento durísimo y hemos pasado de esa dureza a una relajación. Las normas, sin embargo, siguen estando ahí. Esas normas, que son bastante extensas, pues se ha complicado muchísimo todo lo que es el proceso del proyecto, al menos, la construcción también, pero ¿qué ocurre? Que exigen básicamente casi al final lo mismo para una unifamiliar, que es uno de los proyectos más frecuentes que tenían nuestros compañeros, que si fuera un bloque de 500 viviendas, por decir un cambio, me da igual, 500 que 20 viviendas. La exigencia es la misma. Con lo cual, casi, esa normativa te obliga a trabajar el proyecto de una manera extra con 20 viviendas que con una. Y sin embargo, los costes, los costes sí que aumentan, sin embargo, los honorarios no hemos podido subirlos, no han subido en esa misma proporción en el caso de la vivienda unifamiliar, que es el proyecto más frecuente. Es decir, el arquitecto, hoy día, el joven, incluso los que no son jóvenes, también mayores, que siguen haciendo vivienda unifamiliar, pues encuentran el problema de que dedican mucho tiempo al proyecto y que luego los honorarios, como tengas que sostener una familia, te cuestan muchísimo. O sea, y claro, los proyectos curiosos, 20 viviendas, 10 viviendas, 30 viviendas, que pueden ser más o menos frecuentes por aquí, pues son poquitos los que se hacen de ese. Aunque vemos grúas en Palencia y sale fuera también, pero no son, digamos, tan frecuentes como para que en un estudio tengas 3 proyectos de esos, no. Y probablemente una constructora tenga ya su estudio, generalmente o su arquitecto de cabecera. Sí, por eso de que ya me entiende, ya tengo que hacer menos cambios, tengo que respetar menos, porque ya me respetan a mí. Es decir, hay una interconexión arquitecto, constructor, promotor, de tal manera que, como ya se entienden, pues ya sabe lo que tiene que hacer cada uno, es más sencillo el proceso. Y hoy día todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, y decía también la accesibilidad, porque son normas que restringen o que obligan a contemplar ciertos factores, claro, conllevan una formación, una actualización continua, que comentaba. Sí, pero en el tema de accesibilidad en particular, concretamente la accesibilidad, no es una de las normas más complejas, ¿verdad? Que es una con tantas otras que dices, esto... Pero la accesibilidad es una pena que no haya aparecido mucho antes. Como cosa anecdótica, que recuerdo de aquellos tiempos, hace más de 40 años, mi tía era enfermera en el ambulatorio de Palencia, que está detrás de Correos. Me dio, siendo ya recién tenido el título de arquitecto, un manual sobre accesibilidad. Hace 40 años. El documento, que era pues algo de la seguridad social sería en aquellos tiempos, porque no trabajaba mi tía, ese documento, ese folletito, pues se había publicado ya hacía tiempo. O sea, no me lo dio recién publicado. Es decir, los conocimientos sobre accesibilidad se conocían no hace 40 años, sino a lo mejor 50 o más. Pero la normativa no te obligaba, y evidentemente si la normativa no te obliga, tú no vas a decir, mira, no, yo soy más adelantado que nadie y ya voy a aplicar esta normativa. No podías. O sea, en ese aspecto, a la sociedad le ha ayudado esa normativa. A nosotros nos complicaba, es la que menos nos ha complicado, la de accesibilidad, es la que menos, de verdad,
Y además, personalmente, yo agradezco que esa normativa, que ya la conocías hace 40 o 50 años, que la puedas aplicar y nadie te rechista. Más aún, si no la aplicas, dices, este no se ha enterado. Es decir, en ese aspecto, esa en particular, la accesibilidad, yo creo que ha habido un paso muy positivo, con mucho retraso, porque digo, si, la cantidad de problemas que se han ido generando y que ahora tienes que solventar de mala manera, y que no así han sido problemas, si aquella normativa de aquel folleto que me regalaba mi tía de la Seguridad Social hubiera sido de dominio público y obligatorio hace 50 años. Y todos los edificios que se han hecho desde entonces se hubiesen hecho conforme a... Pues la época de la máxima construcción está ahí. Con lo cual nos habríamos ahorrado ahora mucha reforma. Sí, por ejemplo, no son las más preocupantes, Las más preocupantes son las que tienen que ver con las cuestiones energéticas. Claro, que eso y no ya, hemos empezado. Que eso, claro, eso iba a decir, digo, ya... Y no hemos empezado. Yo tengo la sensación de que podemos ir un poco a rebufo en ese aspecto. Vamos. No sé si es así o no. Sí, si hablamos de cuestiones energéticas, pues vamos totalmente a rebufo. Porque nos van arrastrando un poco. Pero en Europa pasaba algo parecido. Europa es la que ha ido por delante, primero porque allá hace más frío que aquí, aunque en Palencia estamos a nivel europeo en materia de frío, Burgos parecido. Entonces, en Europa hace ya 20 años o más que están rehabilitando, sí, al final rehabilitan el edificio, pero fundamentalmente en las cuestiones energéticas. Que no se nos vaya el calor. Fundamental. Luego a lo mejor te encuentras un edificio histórico en Múnich, que me lo he encontrado, donde está térmicamente perfecto, pero no tiene ascensor. Y una escalera, esas antiguas, clásicas, suaves, no sé qué. Me imagino que habría una normativa de protección que decía, lo siento. Aquí no se puede meter un ascensor, pues por las... No puedes. No, si le metes... El tema del ascensor, en concreto, pues en algún caso que otro, le tienes que meter casi con calzador, forzando derechos de terceros, derechos civiles, servidumbres de vistas que no existen, las vas forzando, sí que, no es que sea frecuente, pero conozco casos de este tipo. El ascensor, pues evidentemente, edificios que en aquellos tiempos, de hace esos 40 años que decimos, quinto piso, escalera, yo lo subo y lo bajo, pues ese señor que en aquellos tiempos tenía 30 años, ahora tiene 40 más, tiene 70, sube y baja por la escalera al quinto piso, necesita el ascensor. Y hay que colocarlo donde se pueda y como se pueda. Ese es el tema que... Algunos ejemplos hemos visto aquí. Estoy pensando, por ejemplo, me viene a la cabeza las casas del hogar, sí, que es un lugar donde se ha puesto en muchos casos sí, ascensor, sí, sí, y donde también se han hecho recubrimientos o se ha intentado mejorar la eficiencia energética. Sí. Y claro, no sé si ese es el camino a seguir, ese tipo de proyectos, o si no que sirva de modelo, pero es verdad que de alguna manera es una prueba de que se está concienciando desde la administración hasta el propio propietario, ¿no? Allí hace una rehabilitación la Junta, técnicamente lo deja muy bien. Esto acontece hace 12, 14 años por ahí más o menos cuando lo hace, no se ha hecho en Palencia ninguna intervención de este tipo. Es verdaderamente ejemplar, es un paso importante, y yo creo que sirve de modelo para la gente en general, pero no hay iniciativa, no hay inquietud, no hay, el particular no ha tenido iniciativa para repetir esta idea en más edificios. Sí hay alguna idea que se empieza a hacer en Palencia, pero en 12, 14 años, es verdad que estábamos en plena crisis, pero no ha habido un impulso, tampoco ha habido ayudas. Las ayudas empiezan a llegar ahora. Ahora empieza a llegar en este año, ha llegado el primer impulso potente, porque antes, pues en la comunidad, igual disponíamos de 2 o 3 millones de euros para toda la comunidad, si repartes, pues no toca nada por nadie. Pero este año sí que hay, por primera vez, una potente bolsa económica que era fundamental el que llegase al mayor número de viviendas posibles. Y a lo mejor este año estamos viendo las orejas al lobo en todo el tema energético. Pues claro que este año además con la subida del petróleo, pues a ver si espabilamos, porque este invierno ya no hay tiempo a rehabilitar edificios, no hay tiempo a aislarlos térmicamente, a condicionarles debidamente, y entonces las calefacciones van a ser con las condiciones anteriores, pero con distinto precio, el precio el doble o yo qué sé, el triple. Y eso va a repercutir en que en las comunidades, más de un vecino igual dice, no puedo pagar esto. Tengo que cerrar la calefacción, cuando pueda cerrarla, porque no todos los edificios puedes cerrar la calefacción en tu casa. No en todos se han instalado los
contadores individualizados o reguladores individualizados. Y hay comunidades donde la forma de regular la temperatura de mi casa era abrir la ventana. O sea, una forma de regulación que no tiene sentido en los tiempos que corren. Tiene sentido cuando el combustible valía 20 céntimos de peseta. Ahora ya vale uno, en torno, no sé si está uno y pico, o cerca del euro, pero de euros. Entonces han cambiado muchas cosas y este invierno yo creo que va a ser duro para muchas familias, precisamente por estas cuestiones. No están preparados los edificios. Claro, por eso lo energético entiendo que de cara al futuro va a ser eso, lo fundamental, lo central. Es fundamental. Lo que pasa es que también esto implica cambios muy drásticos en muchos procesos, desde el proceso de pedir ayuda, desde técnicos, bueno, los técnicos yo creo que estamos bastante preparados en general, unos más, otros menos, como en todos los oficios, pero tenemos capacidad para afrontar estos problemas. Yo creo que tenemos capacidad perfectamente para abordarlos. En ese aspecto, pero quizás la demanda por la parte de la gente, por parte de la sociedad, de esta idea, pues no está muy generalizada. Entonces hay que contribuir a estimularla. Un estímulo, hay dinero, hay ayudas económicas, ese es la primera ayuda. Pero la siguiente, oye, que es que este proceso no creas tú que es ninguna bobada, es complejo. Por esa complejidad, precisamente el Colegio de Arquitectos, no solamente el de León, sino en colaboración con el de Valladolid, el conjunto de colegios de arquitectos de la comunidad, trata de establecer algún medio, una oficina o algo parecido en cada provincia para ayudar a la gente a gestionar estos procesos que no son sencillos, especialmente cuando empiezas. Una vez que empieces, que hayan pasado dentro de esos 4 años, no habrá que hablar de esto, porque ya habrá una inercia, habrá una demanda, habrá un impulso muy potente que tendremos que hablar de otras cosas, pero de estas ya no. Pero es que ahora mismo sí, porque además es que casualmente llega esa necesidad, la necesidad ya se conoce hace tiempo, pero la dureza del invierno que nos espera, nos viene impuesta, por así decirlo. Santa Bárbara cuando truena, pues ahora está tronando. Todavía no ha empezado a tronar, pero ahí están los nubarrones. Esta mañana hablaba con una compañera que le encantan las viviendas pasivas que se llaman, ¿no? Y decía que, bueno, que no bajará al 20 o al 20 al 30, sino más todavía. Que el objetivo es más todavía, más. Implica más aislamiento, no siempre es aplicable, bueno, pero que se puede alcanzar una meta donde el confort térmico no sea a costa de un bolsillo potente, sino que sea a costa de un bolsillo normalito. Que al fin y al cabo la sociedad, hay gente con bolsillo fuerte y gente con un bolsillo flojito, pero la sociedad estamos todos, y no porque, bueno, pues como tiene poderío, pues no, tiene que ser para todos. Y entonces, por eso vienen las ayudas. Y por eso el colegio, que yo creo que tiene, entre otras muchas cosas, tiene esa inclinación, o él debe, y si no la tiene que tener una inclinación con vistas a la sociedad en la que está incluido, en la que tiene que participar, en la que tiene que colaborar, en la que tiene que ayudar, en que tiene que aportar sus conocimientos, que a veces no hacen exactamente lo que dice, bueno, no importa, pero la línea principal se mantiene, que es la fundamental. Y esta yo creo que es esencial. Pues, esperemos que siga por ese camino. Entonces, eso son 3 años por delante en los que efectivamente tienes grandes retos. El mayor probablemente sea este del impulso a la eficiencia energética. Sí. Ojalá que de la mano de la administración y lo antes posible pueda materializarse y servir de ayuda para muchos palentinos que nos ven, pero sobre todo también para muchos profesionales del sector. Sí. Ese sería un deseo extraordinario si se cumple. Pues ojalá que así sea. José Luis, muchas gracias por hablar con nosotros y mucha suerte en estos 3 Nacho, años. encantado. Y hasta pronto. Muy pronto esperemos. Y muchas gracias, de verdad.